Muy buenas tardes y buenos días para los que nos siguen desde América Latina. Bienvenidos a la Casa de América, a la presentación del libro del embajador Yago Pico de Coaña sobre los procesos de paz en Centroamérica y Colombia. Un saludo muy especial, en primer lugar, a nuestro invitado de honor, al embajador Pico de Coaña, y a nuestros ponentes de hoy, a Carlos Castresana, a Mariano Jabonero, a Basilio Rodríguez y a nuestra moderadora María Dolores Albiac. Durante los años 70 y 80 la región centroamericana se vio envuelta en graves conflictos internos, principalmente entre gobiernos autoritarios y militares de corte conservador y anticomunista contra grupos insurgentes rebeldes, en su mayoría de izquierda. Todo esto en medio de un escenario de Guerra Fría y luchas geopolíticas entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Los procesos de paz en Centroamérica supusieron unas complejas negociaciones políticas y diplomáticas que llevaron al final de las guerras civiles en El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Se inició con la firma del Acuerdo de Esquipulas y logró finalmente la pacificación de la región. También Colombia ha conocido un grave conflicto interno con las FARC y el ELN como protagonistas principales. El acuerdo de paz suscrito con las FARC abre un nuevo y esperanzador periodo. Sin duda, uno de los grandes activos de la diplomacia española ha sido su importante contribución a estos procesos de paz. Y entre sus protagonistas figura de manera muy especial el embajador Yago Pico de Coaña. Yo creo que la imagen de la portada del libro de Yago cruzando un río montado en un burro refleja muy bien ese compromiso personal y profesional que has tenido con la noble causa de la paz en la región. El embajador Pico de Coaña ha tenido una larga y exitosa trayectoria profesional muy vinculada a Iberoamérica. Ha estado destinado en nuestras representaciones en Guatemala, Naciones Unidas y en la OEA, y ha sido embajador en Nicaragua y en Colombia. En el Ministerio de Asuntos Exteriores también ha dedicado buena parte de su vida profesional a la región, primero como subdirector general de México, Centroamérica y el Caribe, y después como director general para Iberoamérica durante 8 años. Yo también he sido embajador en Nicaragua y director general para Iberoamérica muchos años después, y he tenido ocasión de comprobar, querido Yago, la impronta y el gran recuerdo que has dejado en estos puestos. En el libro se describen con gran acierto, creo, el contexto en el que se produjeron estos conflictos, sus causas profundas y el desarrollo de las negociaciones. Asimismo, contiene interesantes reflexiones sobre las condiciones necesarias para el éxito de la labor de la facilitación. Para la Casa de América es un verdadero placer y un honor que este libro se presente en esta institución. Este acto no es solo la presentación de un libro, sino también el reconocimiento a un gran diplomático que dedicó a la causa de la paz en Latinoamérica buena parte de su trayectoria profesional. Muchas gracias y doy la palabra a nuestra moderadora, María Dolores Albiac. Muchas gracias. Antes que nada, un agradecimiento a Casa de América por apoyar y acoger esta presentación, aún en estas condiciones tan difíciles de pandemia, y facilitando la participación de tantos amigos, conocidos e interesados por esa retransmisión virtual. Bienvenidos también a ustedes. A diferencia de lo que ocurre en la cultura anglosajona, o con algún dirigente político de la nuestra, no es muy frecuente aquí que quienes actúan entre bambalinas en momentos cruciales de nuestra historia incluso, o de la de otros países como parte de nuestra acción exterior, sistematicen su experiencia, la verbalicen e intenten explicar, cual notarios, esas enrevesadas situaciones y gestiones que les tocó vivir. Siquiera como ilustración a las generaciones venideras en situaciones parecidas y para nuestra propia memoria o la de otros países. No sin mucha insistencia, es lo que por fortuna ha hecho el autor, el por 4 décadas diplomático Yago Pico de Coaña. Rompió el hielo hace 7 años, con lo que yo creo sentía más como una obligación moral. Un libro sobre el asalto a la Embajada de España en Guatemala, publicado 34 años después del hecho, cuando en 2013 nos acababa de dejar el sobreviviente y también embajador español Máximo Cajal, otra rara excepción en eso de sistematizar la dilatada experiencia,
cuyo tercer y último libro, Sueños y pesadillas, memorias de un diplomático, fue finalista del Premio Comillas. Y quizás también a Yago Pico de Coaña le terminó de decidir que su admirado y amigo Fernando Álvarez de Miranda también se decidiera finalmente a resumir su dilatada y compleja vida. La cuestión es que ahora, no sé si les ha pasado también a ustedes, pero cada vez que yo me cruzo con quienes hoy están dedicados a esta castigada región, la cintura de América y su vecina Colombia, es difícil explicarles que hubo un tiempo peor. Viven el azote de la actual violencia, pobreza, fragilidad institucional y recurrentes desastres como una especie de fatalismo congénito a esa geografía y a sus gentes, con lo que en buena parte conciben su ayuda o su acción en calidad de diplomáticos, cooperantes o técnicos como una especie de paliativo puntual, sin estrategia de transformación. Por eso es importante este libro, porque no hay nada peor que la guerra, y más entre hermanos. Y las de Centroamérica fueron 3 guerras, que sumaron más víctimas que todas las dictaduras latinoamericanas juntas. Y lo de Colombia fue medio siglo de conflicto, una cuarta parte de su historia independiente, con otro 250.000 de muertos. Pero más que eso, hay pocas experiencias de la acción exterior española tan complejas y exitosas como la mediación, negociación y apoyo a la reconstrucción, que con grandes aciertos, también algún fracaso, llevó a cabo España durante al menos década y media en Centroamérica. Allí se estrenó la recién creada Agencia Española de Cooperación. Allí se ensayó la nueva diplomacia de la España democrática. También allí se probó la dilatada experiencia y vínculos de nuestro país en Latinoamérica ante el club europeo en el que finalmente nos habían aceptado. Tanto es así que España protagonizó en esa región la primera experiencia de acción coordinada exterior europea y con España a la cabeza, Europa fue el pivote del resto de los latino y norteamericanos interesados en la pacificación y también puente con los organismos internacionales. Una experiencia que, aunque se intentó, no pudo hacerse extensiva tan rápido a Colombia. El paradigma si vis pacem para bellum, que se cita en el libro, versus la elegida por Yago Pico de Coaña, si vis pacem para justicia, regía en ese prometedor final de siglo en que acabó la Guerra Fría y parecía alumbrarse una era pacífica y próspera. Pero esa dicotomía dominante durante toda esa centuria se volvió más compleja desde que el nuevo siglo se estrenó con el terrorismo global, una crisis financiera generalizada después y ahora una pandemia mundial. Todo en una apabullante interdependencia que no evita o quizás alimenta el ensueño soberanista de hace 2 siglos, incluso en la potencia que dominó el último siglo. Cuando ya no sabemos cuándo empiezan las guerras y mucho menos cuándo terminan, léase Afganistán, Irak, Siria o Libia, cuando más que bajas es la población civil la víctima principal o incluso rehén de la acción militar, proliferan los ejércitos privados, otros muy oficiales aparecen sin identificación, o se usan autómatas y aparatos teledirigidos, y ni los cooperantes, periodistas, religiosos, ni siquiera los sanitarios son respetados como ajenos o neutrales en los conflictos, todo olvidando esos convenios de Ginebra que tanto nos sirvieron en Centroamérica. Pues con todo ello, quizás ahora el principal paradigma de la acción exterior es el acuñado en 2010 por la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, de las 3 Ds: desarrollo, diplomacia y defensa. Entendida esta última en una acepción más amplia de seguridad, solo efectiva bajo la tutela de la justicia. Y quizás sin querer queriendo, hoy tenemos a 3 grandes representantes de ese triunvirato, del que depende la pacificación y gobernabilidad en la acción internacional. Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, el fiscal del Supremo en excedencia, Carlos Castresana, y el veterano diplomático y autor de la obra, Yago Pico de Coaña. Además, también tenemos al editor, Basilio Rodríguez Cañada, en ese ulterior desarrollo de esa concepción de las 3 Ds,
que es el poder blando y duro. En nuestra tradición, muy subutilizado este último, ese poder blando del español y por extensión de la cultura latina. Pero sin más preámbulos, demos la palabra primero de todo a Mariano Jabonero, hoy secretario general de la OEI, donde antes fue director, pero que se estrenó en Centroamérica en la cooperación internacional, estando en la dirección del Ministerio de Educación, al hacerse cargo de un ambicioso programa de alfabetización en El Salvador. Una experiencia que creo le enganchó, pues continuó como experto de la UNESCO, del PNUD, de la OEA. Tiene la palabra. Pues muchas gracias, María Dolores. En primer lugar, muchísimas gracias a Casa de América por acogernos y estar aquí junto con su director, que siempre es hospitalario, amable y diligente. Y muchísimas gracias sobre todo al amigo Iago, y lo digo amigo con todo el sentimiento que llega a la palabra amigo, por contar conmigo en esta presentación de este libro que resume una trayectoria vital, política y de dedicación excelente y brillante. Tengo que hacer, digamos, esa referencia, también me lo he hecho alguna referencia previa, y es que hemos coincidido, hemos tenido la suerte de coincidir en zonas geográficas, en tareas, en muchos momentos de nuestra vida. Yo empecé trabajando en Centroamérica con programa de cooperación, derivado de la primera cumbre iberoamericana, la primera cumbre que se hizo en el año 91. Ahora, cuando van por 26 cumbres, yo me siento ya muy mayor, porque estuve en la primera, con lo cual hay una evolución histórica ya importante en ese sentido. Y en proyectos que tuvieron que ver de una forma u otra con la actividad que tenía Iago como personaje diplomático, pacificador en la región. Más allá de eso, además, coincidimos en Bogotá. Yo viví en Bogotá 4 años que tuve como embajador de España a Iago. Por lo tanto, fueron 4 años, digamos, de ese privilegio de tenerle ahí también y poder compartir muchos ratos, conversaciones, y luego vivir en un país que vivía en una situación de altísimo riesgo. Unos años muy, muy difíciles. Son los años que yo viví, los años del presidente Pastrana, al cual cita repetidamente en el libro, y que pude vivir en directo casi allí, digamos, a pie de obra, todo lo que estaba ocurriendo y lo que estaba, digamos, pasando de bueno y de malo, sobre todo de malo en el país, que era mucho lo que ocurría. Pero además de todo eso, tenemos otra coincidencia, otro espacio, lugar también que vivimos, que es un lugar maravilloso, que se llama Navia, allá en Asturias, donde pasamos veranos, y además, entre nosotros, voy a hacer una confesión aquí, Iago, a veces calificamos que no es Navia, es Navia York, porque que yo es un mundo tremendo en el cual podemos estar allí hablando y arreglando el mundo, que todos los veranos arreglamos el mundo directamente. Por avatar de mi vida, yo empecé trabajando siempre en educación, y desde que empecé, digamos, en mi vida profesional, después en educación en América Latina, y al final, como dice el refrán, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Pues al final terminé trabajando en la OI como funcionario, como director general. Dejé la OI un tiempo determinado, pero el gobierno de mi país me llamó al orden y me propuso como candidato para ser secretario general de la OI, y aquí estoy. Tuve, digamos, la suerte y el privilegio de que me apoyasen todos los países de la región, y en eso estoy, en ese desempeño. Y en ese desempeño tengo también que hacer una mención, y es que las conversaciones con Iago han sido para mí siempre un elemento de muchísima motivación, de orientación, de consejo y de ayuda. Me ha dicho cosas que me han sido muy útiles realmente, y creo que es otro agradecimiento que también tengo que hacer a Iago. Este libro me publica además con una intención que después yo haré mi lectura sobre él en un momento determinado, que es un momento histórico que es este, que es un momento muy complicado. Si hace 20 o 30 años había que defender la democracia, volvemos a tener que defender la democracia. Y creo que es triste, pero es así la realidad. La situación de América y de Centroamérica y de Colombia es una situación que sigue siendo complicada e incluso a un caso crítica. Hoy mismo, ayer mismo, llegaba la reina Leticia a Honduras en una situación que es realmente caótica, de una quiebra de sobrevivencia incluso a algunas zonas de Honduras. Tenemos un acuerdo con el gobierno de este país y estamos incluso últimamente volviendo a hacer cosas que ya nos hacían, que es mandar dinero directamente para socorrer a niños, a niñas, a familias que están en la indigencia más absoluta como consecuencia de los 2 huracanes. Pero es una situación que se ha agudizado como consecuencia de la COVID. Tenemos una caída de la riqueza de la región, de la economía notable, cerca del 10%, lo cual es un impacto brutal. Las caídas de las exportaciones es del 15%, el aumento del desempleo es creciente,
crece y, por otra parte, la pobreza en la región aumenta de forma escandalosa. Como consecuencia de la COVID serán unos 30 millones más de pobres absolutos. 30 millones más de pobres absolutos es 30 millones de personas con hambre física. Es hambre. No usemos eufemismos porque la realidad es hambre. Y, por otra parte, un cuestionamiento de las propias instituciones. La vieja democracia representativa está siendo cuestionada por otros modelos que se van improvisando por el camino, viejos o nuevos populismos de un lado o del otro, que al final hacen que se cuestione la propia democracia. En la última conferencia de las Américas, que se celebró en Lima, se presentó un informe, una encuesta en el cual la confianza en los gobiernos de sus naciones solamente alcanzaba un 30% de la población. Es decir, un 70% no confiaban en los gobiernos que habían elegido. Tanto, digamos, es un dato desde un punto de vista político que es acuciante y grave. Y creo que esto también merece un análisis con mirada atrás y decir qué ocurrió en un tiempo, qué ha ocurrido mientras tanto. Y yo creo que ese es el momento en este momento que hay que hacer. Y hay que hacer también con otra situación política ya coyuntural, pero que puede tener, digamos, o generar un cambio en la región. El cambio de presidencia en Estados Unidos va a tener algo que ver, va a tener algún efecto, seguro va a tener algún efecto, y esperemos que para bien también en la región. Y por otra parte, junto con ello, la mayor presencia reivindicada sistemáticamente por parte de todo el mundo de la Unión Europea en la región. Hay una ubicación constante y continua de que la Unión Europea debería tener mayor presencia, mayor actividad y mayor incidencia política, como tuvo en su momento y como tuvo España en su momento, y de lo cual la trayectoria de Yago creo que es buen ejemplo de ello. Yo soy una persona que procede del mundo de educación, trabajo en educación toda mi vida, desde muy jovencito. Y por tanto, la lectura que hago del libro, que es un libro realmente apasionante para leerlo y irlo viendo, y a veces uno reconoce situaciones que incluso en aquel momento se aparecían en la prensa de una forma u otra, o incluso en el caso de Colombia pude vivir pues, prácticamente, digamos, desde allí, desde mi vivienda en Bogotá. Pero yo hago una lectura, parte de la lectura histórica y literaria y de aventura que supone todo esto, hago una lectura educativa. Y es un libro que tiene un profundo valor educativo. Y creo que el tener, digamos, referencias educativas sobre situaciones reales es muy útil para todos, adultos y para jóvenes también. Es decir, lo que ha ocurrido en la región tiene un valor educativo, un valor de que las cosas puedan suceder y sucedan de otra manera diferente. El lema de la OI en este momento es hacemos que la cooperación realmente suceda. Yo creo que este libro aporta, digamos, una forma de suceder las cosas que puede ser, digamos, objeto de enseñanza y de aprendizaje. Es un libro profundamente educativo porque, en primer lugar, demuestra una vocación, una voluntad política. Esto de la política es una tarea muy noble y muy seria y hay que alimentar en nuestros jóvenes que haya, digamos, vocaciones políticas y voluntades políticas. El servicio a los demás, el trabajar para que se resuelvan sus problemas, el trabajar por el bien común, creo que es una enseñanza ética muy importante. Se discute que si en los currículos tiene que haber una enseñanza de ética, de ciudadanía y tal. Bueno, llámese como se llame, si es ética estará más apegada a la filosofía, ciudadanía es más apegada a la política, pero en todo caso, digamos, es un ejercicio clarísimo y muy notable de voluntad política y creo que eso es algo que es una enseñanza profunda y que hay que agradecer. En segundo lugar, creo que también demuestra, digamos, eso que se llamará resiliencia. Es un empeño profesional y familiar, con Mercedes se ha dado siempre, por hacer las cosas. Y por hacer las cosas que no son las cosas, no son esos casuales, fortuitos, no son algo que surge con un arte mágico de Birlibirloque que saca las cosas adelante, sino que es producto de un empeño y un desempeño continuado, pertinaz y persistente. Por otra parte, también el libro tiene una aportación de enseñanza geográfica, porque hay muchas referencias geográficas de lugares que en el libro se pueden identificar, y una geografía que no es una geografía física, que es la del turista, que si Petén, que si Copán, que si lo otro, no, es una geografía mucho más profunda. Es una geografía profundamente humana, que además al mismo tiempo es un ejercicio de sociología política. Muestra comunidades, colectivos, que tienen comportamientos de una forma u otra, y que esos comportamientos merecen explicaciones también. En ese sentido, creo que es un libro que también aporta un valor geográfico, de geografía humana, como decía antes, y política. Por otra parte, es un manual de cooperación. La cooperación es una tarea no
noble, lo dice uno que se dedica a ella toda su vida, y que he compartido con montones, cientos y miles de personas, que su máxima en la vida es hacer cooperación, que es ayudar a los demás, hacer que las cosas sean más justas y que al final no sea, digamos, el hecho del bienestar no sea un hecho fortuito como consecuencia de haber nacido en una cuna o en otra cuna diferente. Y creo que también como manual de cooperación es muy importante y aporta conocimiento en ese sentido muy notable. Y también de diplomacia. La gestión diplomática de Yago, que cuenta en este libro, tanto en Honduras como en El Salvador, como en Guatemala, como en Colombia, es toda una lección. Es una lección de, como él dice en el libro, de apertura al diálogo, de hablar con todos, de ser discretos. Ser muy discretos, ser pacientes, todo tiene que llegar en un tiempo determinado, pero tener objetivos claros, hay una voluntad, digamos, al servicio de la comunidad, y creo que es un ejemplo también, y un libro que es un buen manual, digamos, de formación en tareas diplomáticas. Pero sobre todo, y para último, y ya para terminar, creo que es un libro que es un ejemplo maravilloso de un servicio a España. Eso creo que lo resume todo, y un servicio a España, a los españoles, a través de los objetivos más nobles que pueda haber, que es la búsqueda de la paz, entendimiento, la concordia y la convivencia. Y creo que eso es, digamos, un valor que pone, digamos, resalta, digamos, la grandeza de ese trabajo, la grandeza que lo abordó Yago y lo que pudo aportar a nuestro país, digamos, como reconocimiento internacional de esa tarea a favor de la paz en una región frágil, inestable y muy compleja. Por todo esto, yo creo que este libro, insisto, tiene otros valores, además, y es un valor que, para mí, desde mi perspectiva como educador, es un valor puramente educativo, y creo que por ello es muy útil, muy pertinente, especialmente en los momentos que vivimos, que son momentos de otra vez tener que volver a demostrar lo evidente, que es la tarea más penosa de un ser humano, que es demostrar que la democracia es un valor y la paz y la convivencia es también un valor. Esto por mi parte, Yago, muchísimas gracias, y además termino diciendo que además como amigo, que es otra gratitud más añadida. Bueno, vamos a darle ahora la palabra, en esa seguridad que solo es efectiva bajo la tutela de la justicia, a Carlos Castresana, tras ser abogado, el abogado que inició las causas contra las juntas militares de Argentina y Chile. Llegó a juez, a magistrado y a fiscal del Tribunal Supremo. Y ya en una primera experiencia muy breve, según dice él, pero muy significativa, Naciones Unidas le encomendó hacerse cargo de las investigaciones de esos casos tremendos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, México, la primera ocasión en que México aceptó una intromisión, entre comillas, de un organismo internacional en sus asuntos. En 2007 fue designado por el secretario general de Naciones Unidas al frente de esa Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, que fue una extraordinaria experiencia internacional de refuerzo del sistema de tutela de los derechos humanos y también de refuerzo y reforma de la justicia local para poner fin a la impunidad. Le tocó esclarecer, me consta, algunos de los casos más difíciles, de esos que no podrían ser material de ficción en una novela por ser demasiado increíbles. Lo contará él quizás. Labor reconocida con distinciones en Italia, Francia, Guatemala, Chile, España y la ciudad de San Francisco, California. Por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días en América. Yo creo que hoy es un día en el que podemos ofrecer una buena noticia, y esta es el libro de Yago Pico de Coaña. Y de esa noticia creo que hay que resaltar, en primer lugar, no tanto al libro como a su autor, porque es un feliz acontecimiento. Que Yago disponga hoy de la paz, de la tranquilidad, del tiempo libre para plasmar por escrito su experiencia, que es excepcional, y ofrecernos un verdadero manual de instrucciones de los procesos de paz, cómo hay que crear las condiciones para que los contendientes se sienten a hablar. En primer lugar, dejen por un momento de matarse y empiecen a discutir, para acercarles a las soluciones posibles de las larguísimas agendas de cuestiones pendientes que siempre explican, no necesariamente justifican, pero sí nos dan el sentido de por qué se producen esos conflictos, que a veces parecen inacabables, y cuáles son las condiciones para establecer un marco jurídico, político, legal, social,
para obtener una paz justa y duradera. Es extraordinariamente difícil y él lo ha hecho, estando en la trinchera, estando en primera línea, arriesgando su vida, arriesgando su carrera, poniendo por encima el interés de la sociedad enfrentada a un conflicto, como digo, que parece inacabable, pero que no lo es, que se puede encontrar una puerta de salida, y siendo lo que final o principalmente debe ser un embajador, entiendo yo, que es un facilitador, ayudando a las sociedades en una situación de controversia aparentemente insoluble a encontrar esa puerta de salida. Yo creo que su lección de vida es más importante sin duda que el libro, pero su libro es un regalo inapreciable para quienes quieran acercarse a esas situaciones que a veces no sabemos cómo abordar y que él explica, insisto, casi como si fueran las instrucciones de un automóvil. Cuando se produce una avería tiene usted que hacer esto, cuando se enciende esta luz tiene usted que hacer aquello otro, que me parece una contribución inestimable. Es un libro ameno, es un libro entretenido, es un libro sobre todo riguroso en cuanto a que él expone no lo que aprendió en la escuela diplomática cuando era un joven licenciado, sino lo que le ha enseñado la vida y lo que ha aprendido por el camino haciendo un trabajo extraordinariamente difícil y meritorio. Y mi vida de alguna manera es paralela a la de Yago porque hemos estado en los mismos sitios haciendo más o menos lo mismo, esa tarea de facilitación en circunstancias igualmente difíciles, pero son biografías que se complementan porque yo siempre he llegado después. Él ha llegado cuando existía el conflicto, él ha puesto sus mejores artes y su buena voluntad para ayudar a esas sociedades a dejar atrás el conflicto, y a mí me ha tocado la tarea siguiente, que es hacer real, aplicar, implementar aquello que se acordó en las negociaciones y se plasmó en los acuerdos de paz. Y efectivamente, como decía la presentadora, es que ninguna paz, eso lo ha enseñado la experiencia y se suele poner como proclamación retórica, pero muy real en todos los acuerdos de paz, una paz para ser duradera tiene que ser justa. Es decir, hay que enfrentar los problemas que causaron el conflicto y darles una solución. De manera que en el ámbito de Naciones Unidas, el capítulo 6 de la Carta, el Peacekeeping, y el capítulo 7, el Peacemaking, y el capítulo 6,5, al que normalmente no se hace alusión, pero que los prácticos de esta materia saben perfectamente que existe, pues es algo a caballo de esas situaciones para intentar, como digo, dejar atrás los conflictos. De manera que ahí tienen ustedes un maestro en peacemaking, en hacer posible que las partes se sienten a discutir, obtengan acuerdos, dejen atrás sus rencillas, piensen a futuro en un país mejor y, por último, plasmen en acuerdos de paz su compromiso de no hacer más uso de la violencia y procurar solventar sus diferencias, sus controversias por métodos pacíficos. Es una tarea muy difícil. Yo, sin embargo, en aras de la polémica diría que la de crear la paz es todavía más difícil, porque una vez que el acuerdo, que es extraordinariamente complejo, ha sido obtenido, el desafío por delante es tremendo en cuanto a que ese acuerdo se cumpla, en cuanto a que las condiciones pactadas se cumplan, se apliquen, en cuanto a que el desarme, la desmovilización, la modificación de las condiciones del reparto de la tierra, de las condiciones políticas, el acceso a la participación política de los que eran actores en el conflicto y por lo tanto usaban la violencia, y ahora queremos que dejen de usarla y utilicen los instrumentos de la política democrática en un Estado de Derecho. Es una tarea extraordinariamente difícil. Y en mi experiencia no es tanto culpa de quienes fueron contendientes, porque los que en conflictos como el que él ha tenido que enfrentar en Colombia o como el que él ha tenido que enfrentar también en Centroamérica, no solo en Guatemala, porque desde luego la región norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador son un solo territorio a efectos de lo que estamos hablando,
Costa Rica, Panamá, Nicaragua, es otra realidad distinta, pero en aquellos años de la Guerra Fría, que en Centroamérica no era precisamente fría, al revés, era muy caliente, eran la misma situación, el mismo problema extendido más allá de las fronteras de cada uno de esos territorios. Bien, digo, enfrentar esa realidad y revertirla y hacer que las sociedades puedan convivir pacíficamente es extraordinariamente difícil. ¿De qué se trata? Pues no solamente de un cese al fuego. Los combatientes, después de 36 años combatiendo, como era el caso de Guatemala, o después de más de medio siglo, como acaba de señalar la moderadora en el caso de Colombia, están deseando dejar de matarse, están deseando poder volver a sus casas, están deseando tener una vida normal dentro de lo posible. El problema es quienes están detrás. Cuando esos conflictos se han hecho endémicos es porque existen en la sociedad tales divisiones, tales desigualdades, tales injusticias que es imposible encontrarles solución y es por eso que los conflictos se perpetúan. Por eso yo le digo, la parte que él hizo es extraordinariamente difícil, conseguir que los combatientes dejen las armas y dejen de matar es muy difícil, pero conseguir que los que están detrás, los que son titulares de los intereses creados, los que son partidarios, y siempre los hay, de mantener ese status quo de permanente confrontación, porque en esa confrontación se lucran, y lo mismo me da que se trate de grupos de los sectores de la economía privada o de los propietarios de la tierra que quieren mantener ese estatus de privilegio, que grupos del narcotráfico, del crimen organizado, que la propia inercia de la economía de los conflictos armados, y que hay que traerles también a la paz. Y eso es extraordinariamente difícil, primero porque como todos ellos suelen tener responsabilidades por crímenes más allá de lo que permite el derecho de la guerra cometidos durante el conflicto, quieren seguir después de la firma de la paz controlando el aparato del Estado para asegurarse que no les serán demandadas responsabilidades por aquellos crímenes. Y segundo, porque quieren mantener ese estatus de privilegio y no compartir con el resto de la sociedad los bienes, las propiedades, los intereses o las muy complicadas tramas de organización en una situación de emergencia que hay que desmantelar en una situación que ya no es de emergencia. De manera que él le tocó lidiar con los combatientes y a mí me tocó lidiar con esa parte de la sociedad que está detrás y que tiene intereses muy arraigados, que no quiere responder por su responsabilidad en los crímenes y que no quiere perder su situación de privilegio. Unas y otras son difíciles, pero para obtener una paz justa y duradera es necesario siempre construir un país nuevo. De los mecanismos que se han establecido y son generalmente aceptados en el ámbito de la justicia transicional, es muy difícil restablecer la paz, que es uno de los derechos principales de las víctimas. Es difícil también traer ante la justicia a los responsables de los crímenes más atroces. Es muy difícil obtener los recursos para reparar mínimamente a las comunidades afectadas por el conflicto y permitirlas seguir adelante, restableciendo todas las infraestructuras, las escuelas, los hospitales, las carreteras, la red eléctrica, el abastecimiento de agua, etcétera. Pero sobre todo, lo más difícil, en mi experiencia, es establecer la garantía de no repetición, es decir, crear un país nuevo, un país funcional, un país con instituciones que sirvan a los ciudadanos y que sean capaces de arbitrar y de resolver los conflictos pacíficamente con las herramientas del Estado de Derecho sin tener que recurrir a la corrupción y a la violencia que son tan endémicas en esos países que a mí cuando llegué por primera vez me dijeron es que estos son países pistolizados. Y yo creo que en una sola palabra explican prácticamente cuál es el escenario que uno enfrenta cuando llega a esas sociedades tan violentas y en las que hay tan pocos mecanismos de interlocución que intenten evitar esa violencia. De manera que si queremos poner una explicación gráfica, la tarea de Yago, que está perfectamente reflejada en el libro, es tender el puente. Y la tarea que me ha correspondido a mí en algunas de esas situaciones en las que él había estado antes es conseguir persuadir por métodos
legales, pacíficos, negociados, diplomáticos, políticos, en definitiva, que la sociedad cruce el puente. Tender el puente es dificilísimo, conseguir que una sociedad en su conjunto cruce el puente y deje de verdad atrás el conflicto es extraordinariamente difícil. A mí me tocó acudir a Guatemala en 2007 precisamente porque, aunque el acuerdo de paz obtenido en 1996 había sido modélico en sus contenidos, en su forma, en su negociación y en su culminación, era prácticamente imposible que los actores de detrás interesados en la perpetuación de ese status quo cruzasen el puente. No querían rendir responsabilidades por los crímenes, no querían perder sus privilegios de carácter político, de carácter económico, y la sociedad se encontraba ante un conflicto que, al no ser verdaderamente resuelto, solamente se transforma. La criminalidad de intencionalidad política de los años 60, 70, 80 y 90, en los 2000 se había convertido en criminalidad organizada y finalmente en criminalidad común y finalmente en criminalidad organizada, o lo que es aún peor a veces, en criminalidad desorganizada. Estaban los cárteles locales, pero además estaban los cárteles mexicanos, los cárteles colombianos, y el índice de violencia en el país se había más que duplicado en 2007 respecto de las cifras que tenían en 1996. Y dices, qué extraña paz, donde muere violentamente más del doble de personas que morían durante los años de la guerra formalmente considerada como tal. Bien, tocó hacer toda esa tarea de construir un Estado nuevo, de elegir a nuestra contraparte desde el ámbito de las Naciones Unidas en el aparato de seguridad y justicia del país, en formar a los policías, en pasarles control de confiabilidad, en elegir a los fiscales que estaban comprometidos con la tarea, en seleccionar jueces justos, independientes e imparciales, y en lo que yo llamo el efecto demostración, removiendo los obstáculos políticos, las autoridades que eran recalcitrantes a los cambios, demostrarle con los hechos a los ciudadanos de Guatemala que la justicia estaba a su servicio y que frente a esa justicia no había nadie por encima de la ley. Desde anteriores presidentes de la República hasta generales del Ejército, empresarios poderosos, políticos en activo, todos esos fueron desfilando, y al final del día uno entiende que el resultado ha sido obtenido primero cuando la violencia se vuelve a reducir humildemente en los años ya 2000, en la segunda década, a los índices que tenían en los años 90. Es una tarea en progreso, pero sobre todo cuando los ciudadanos recuperan la esperanza, recuperan el orgullo de ser ciudadanos de su país y recuperan sobre todo su capacidad de actuación política como ciudadanos, su capacidad de salir en una manifestación, en firmar un comunicado, en relacionarse de otra manera con sus teóricos representantes que empiezan a ser reales en el Parlamento, a cosas tan sencillas aquí pero allí insólitas como, cuando tienes un problema, acudir a una comisaría de policía a poner una denuncia. Antes la gente tenía la conciencia de que acudir a la policía solo servía para complicar el problema. Empiezan poco a poco, con avances y con retrocesos indiscutiblemente, a sentir que esas instituciones están a su servicio y que pagan sus impuestos para que esas instituciones les ayuden. Una situación parecida, más reciente, pero igualmente un desafío monumental, es la de Colombia. Colombia atravesó por más de 5 décadas de conflicto armado, con una incidencia importantísima del narcotráfico, que de alguna manera sirvió como para echarle más gasolina al incendio, con problemas ancestrales de distribución de la tierra, de discriminación de comunidades indígenas o de comunidades rurales en relación con las comunidades urbanas, de zonas enteras de un Estado enorme donde el Estado no tiene presencia y donde, por tanto, hay que traer los mecanismos de interposición que son habituales en cualquier Estado de Derecho. Insisto, alguien que esté en medio, por una parte los ciudadanos, por otra parte los criminales, y que sea capaz de proteger a los ciudadanos y de exigir responsabilidades a los criminales. Eso parece muy sencillo, pero en sitios donde prácticamente no existe el Estado es muy difícil de conseguir. Colombia tiene hoy un proceso de paz
que culminó con el acuerdo y que creó unas instituciones al servicio de la sociedad para ayudarles a cruzar el puente, para hacerle frente a las causas y a las consecuencias del conflicto, para tratar a las víctimas reparándolas y que dejen de ser víctimas y puedan volver a vivir como ciudadanos de pleno derecho después de haber cruzado de esa situación de conflicto a una situación de convivencia, y que le exija responsabilidades a los responsables de los crímenes para que también dejen de ser eternamente perpetradores y puedan volver a ser ciudadanos. Lo decía Hannah Arendt, y este era el secreto de la reconciliación, que ella, partiendo de los orígenes del cristianismo, siendo judía, sin embargo, sí tomaba las lecciones de decir, es que se trata simplemente de, bueno, o simplemente, o no tan simplemente, pero en todo caso se trata de renovar el contrato social. Yo, que soy la víctima, perdono, no porque aquel me haya pedido perdón, ni porque yo sea particularmente generoso, sino porque no quiero que las siguientes generaciones arrastren la responsabilidad de seguir siendo víctima y de seguir reclamando justicia. Y el perpetrador acepta ese perdón y ofrece a cambio no volver a incidir nunca más en la violencia. Es muy difícil, pero se puede conseguir. Colombia cuenta hoy con una jurisdicción especial para la paz en la que existen los dos mecanismos que coexisten, el de la justicia restaurativa para aquellos perpetradores que decidan colaborar con la jurisdicción, reparar a las víctimas, ofrecer la verdad y, por lo tanto, obtener penas alternativas no privativas de libertad, y la justicia retributiva para aquellos recalcitrantes que, a pesar de haberse firmado la paz, decidan no cruzar el puente y quieran seguir quedándose en el lado de la violencia. En ese procedimiento que se ha criticado mucho, tenemos que siempre tomar como referencia, porque eso es al final del día la impunidad, la jurisdicción ordinaria. No se habría creado una jurisdicción especial para la paz si la jurisdicción ordinaria hubiera sido capaz de proveer justicia en un porcentaje razonable de casos. Pero si estamos hablando de sociedades en las que, precisamente como parte del problema, como una manifestación muy clara del conflicto, la administración de justicia arrastra niveles de impunidad superiores al 90%, parece razonable reconocer que tenemos que arbitrar provisionalmente mecanismos alternativos de la justicia para salir adelante en situaciones como la de Colombia, que según todas las estimaciones tiene no menos de 60.000 perpetradores que tienen que rendir cuentas a la justicia, que tiene no menos de 2 o 4 millones de personas desplazadas que en algún momento tendrán que poder volver a sus territorios y recuperar esas tierras que hoy en día tienen otro propietario. Los desafíos son enormes, vistos desde Europa no se adquiere conciencia clara, pero insisto, yo creo que hoy hay que celebrar la presentación de este libro, pero sobre todo hay que agradecer a Yago, que fue un pionero en encontrar el camino para que esas sociedades pudieran salir de esos escenarios de violencia, entender el puente para que pudieran cruzar de la confrontación a la coexistencia, y en consecuencia me parece que como españoles debemos estar especialmente orgullosos de estos embajadores que, con riesgo personal y con riesgo profesional, han sido capaces de poner por delante el interés de las sociedades que tenían que servir en vez del suyo particular. Yo creo que hoy Colombia es un país mejor, que hoy toda Centroamérica es una región mejor gracias al esfuerzo de Yago, y por lo tanto, insisto, creo que es una oportunidad de celebración. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar la palabra ahora al director del grupo editorial SIAL Pigmalión, Basilio Rodríguez Cañada, al que agradecemos enormemente que haya editado el libro de Yago. Por favor. Dolores, ciertamente para nosotros es un honor y un placer haber publicado esta obra. Y de alguna manera pues también queremos dejar constancia que posiblemente en las instalaciones de esta casa, de Casa América, es donde dimos ese primer paso, donde establecimos ese primer vínculo entre autor y editor. No obstante, yo había escuchado hablar en numerosas ocasiones del embajador Yago Pico de Coaña, tanto acá en España, porque dentro de nuestras colecciones hemos tenido ocasión de publicar a muchos colegas suyos, a diplomáticos, pero especialmente había escuchado hablar de él en Hispanoamérica y más concretamente en Colombia. Era un mito, era un referente, era un personaje
espero que me lo permitas, literario, porque todo el mundo hablaba de él, incluso personas que no lo habían conocido. Eso suscitó nuestro interés, pero no tuvimos ocasión de conocerle hasta hace un par de años, cuando se presentó en esta casa la última novela del embajador Rafael Dez-Callar, donde su intervención pues, reavivó ese interés que ya nos habían aventurado, iniciado, propuesto otras personas, entre ellos algún personaje que aparece en esta obra, como el alto comisionado Víctor G. Ricardo, cuyo libro también vamos a editar próximamente, donde aparece también mencionado el embajador en sus distintas acciones por la paz. Por tanto, pues te agradezco, ¿no?, esa mención inicial que hiciste a que representamos ese poder blando. Sí, de alguna manera el poder que nosotros ostentamos es el poder de la palabra. Y la herramienta, el español, la lengua que compartimos, que además es patrimonio común con todos los pueblos hermanos de Hispanoamérica, nos ha permitido desarrollar nuestro trabajo y además utilizando el símil del puente que ha esbozado magistralmente el señor Castesana, puedes fijar como cabeza de puente para nuestra proyección hacia Hispanoamérica un país como Colombia, lo que ha posibilitado que difundamos la obra de muchos autores españoles allá y que también traigamos la palabra de muchos de los autores hispanoamericanos. Una labor que de alguna forma nos justifica y que hace que nos sintamos, repito, muy orgullosos de seguir desarrollando, alumbrando, ayudando a alumbrar obras como la que hoy nos convoca y la que presentamos. Por tanto, pues nuestro trabajo está hecho. De alguna forma yo aquí sería absolutamente prescindible, dado que ya la obra está a disposición de los destinatarios naturales, que son los lectores, para los que estamos desarrollando este acto y que nos van a seguir de manera virtual. Pero es cierto que también los editores somos o pretendemos ser ante todo lectores o supralectores, y nuestro legado, nuestro patrimonio y nuestro legado es lo que vamos a dejar después de nuestro desarrollo profesional, que es el catálogo editorial. Y incorporar a personas como el embajador Yago Pico de Coaña u obras como la que hoy presentamos a ese catálogo nos justifica en muchos aspectos, desde el punto de vista social, como se ha reflejado aquí, también desde el punto de vista moral y, ¿por qué no?, a nivel personal. Es decir, cuando iniciamos esta aventura arriesgada de optar por la cultura y la literatura en particular, dejando atrás otros caminos profesionales que hemos iniciado, yo también provengo del ámbito de la educación, el trocar, ¿no?, esa vocación inicial por un ejercicio tan complicado como es el ejercicio de la edición, hace que muchas veces nos cuestionamos si tiene sentido, si de alguna forma nuestro trabajo, ese legado al que me refería, nuestro catálogo, pues tiene razón de ser o realmente pues estamos ahondando en un pozo que no tiene mucho sentido y que simplemente va a aportarnos pues oscuridad en muchos aspectos e incertidumbre en la inmensa mayoría de los casos. Pero cuando uno tiene opción de ser uno de los primeros lectores de obras como la que hoy estamos presentando, estos procesos de paz en Centroamérica y Colombia, de alguna manera sí que volvamos a retomar la ilusión. No porque obras como esta puedan posibilitarnos el dar un salto cuantitativo dentro de nuestro trabajo, sino por ese salto cualitativo y de alguna forma por esa justificación moral de nuestro trabajo. Efectivamente, aquí se han resaltado por parte de los intervinientes, tanto de la moderadora como del señor Jabonero y Castesana, muchos de los valores de esta obra, que son indiscutibles. Por tanto, creo que es importante el que hayamos ayudado a poner en comunicación al autor con sus lectores. Pero también es importante que ofrezcamos a nuestros lectores, especialmente a los lectores fieles, ejemplos, obras, referentes, mitos. Permítame elevar a rango de mito al señor Yago Pico de Coaña y también ejemplos, como decía antes, a nivel social, cultural y político, ¿no?
Se ha hablado aquí efectivamente de esos valores, de esos términos, negociación, mediación, efectivamente es esencial y tendríamos que estar aplicándolos constantemente, pero cuando estamos en un terreno tan conflictivo, cuando estamos en un contexto tan difícil como son los conflictos, son las guerras que se han mencionado aquí, esa palabra, esos términos adquieren un valor muy superior. Y efectivamente habíamos intentado durante los 24 años que llevamos desarrollando nuestro trabajo incidir en el término de diplomacia cultural, ese poder blando que tú mencionabas, pero ciertamente tiene muchas limitaciones. El hecho de que no podamos llegar a ciertas instancias, el hecho de que no tengamos una influencia en los núcleos de poder duros, pues hace que muchas veces nos cuestionásemos, como digo, el valor de nuestro trabajo. Pero con el embajador Yago Pico de Coaña hemos aprendido también a utilizar otro término, no solo ese de diplomacia cultural que modestamente intentamos aplicar, sino el de diplomacia preventiva. Y para mí ha sido muy didáctico, muy pedagógico, porque efectivamente intentamos solventar los problemas cuando se presentan. Es muy loable y desde luego debe ser así, pero lo fundamental es intentar prevenir esos conflictos. Y a través de esta obra podemos constatar cómo efectivamente se actuó de manera directa cuando hizo falta, pero sobre todo se abonó el terreno, lo que decía el señor Castesana, para que esas personas pudiesen posteriormente a la resolución o al encauzamiento de la solución de ese conflicto, el seguir transitando por esa vía. Y me parece que es una aportación fundamental. Quiero finalizar simplemente diciendo que el libro ha sido encuadrado dentro de una de nuestras colecciones más emblemáticas, más significativas. Es la colección Ex Libris Literaturas de la Memoria, porque entendemos que los escritos biográficos y memorialísticos, sin llegar a ser ensayos, sin llegar a ser obras excesivamente densas, complejas, para iniciados, para personas que tengan una preparación superior, son obras que nos inducen a reflexionar. Y yo creo que es uno de los valores fundamentales de esta obra. Por eso está encuadrada en una colección que además comparte el embajador Yago Pico de Coaña con otros colegas, como el embajador Raimundo Bassols, como el embajador Iturriaga, como, en fin, otra serie de personas muy significativas, personajes muy reconocidos y, desde luego, autores para nosotros que, como decía al comienzo, nos llenan de satisfacción y orgullo el que formen parte de la nómina de nuestros autores. Bueno, vamos a darle la palabra ya para finalizar al artífice de esta cita. Es el autor del libro, Yago Pico de Coaña. Ya se ha dicho, el director de Casa de América lo ha recordado, empezó hace medio siglo como diplomático en destinos como Guatemala, Naciones Unidas, la OEA, luego ya como embajador propiamente dicho en Nicaragua, Colombia, Austria y ante la UNESCO, habiendo sido en el Ministerio de Exteriores 8 años director general de Iberoamérica, donde coordinó las primeras 5 cumbres iberoamericanas, y antes de retirarse también fue 5 años presidente de Patrimonio Nacional. Y entre otras distinciones recibió la Gran Cruz de Isabel la Católica, además de la Medalla de la Paz, que conceden universidades europeas y americanas de la Red Internacional por la Paz. Él ha elegido como cita al empezar el libro: la libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Cita de Cervantes. ¿Cuántas veces ha aventurado su vida Yago Pico de Coaña? Muchas gracias. Estoy un poco sonrojado de lo que acabo de escuchar por cada uno de los intervinientes, a los que agradezco, como al director de la Casa de América, darnos la oportunidad de presentar este libro en esta sede. Y lo estoy porque al editor, en primer lugar, por creer en la presentación, la elaboración y ejecución de un libro que para mí es importante. Pero las otras 3 personas, María Dolores, Jabonero y Castresana, se la han jugado en sus distintas y diferentes facetas en Centroamérica y en la educación con mucho riesgo.
mucho riesgo sin importarles cuánto y de qué calidad era el mismo. O sea que no soy yo solo, como ellos han dado a entender. Ellos han sido, y tú también, María Dolores, eficaces portadores de lo que es fundamental en esta vida, que es la libertad, la democracia y la defensa de los principios fundamentales, de los cuales el derecho a la vida es el más importante. El proceso de paz es posible por 3 razones, a mi juicio, importantes. La iniciativa española que creyó en el diálogo, los españoles que creímos en el diálogo. En segundo lugar, un ministro de Asuntos Exteriores. Yo he sido hablando de ministro y Ministerio de Asuntos Exteriores. Ha habido algún cambio ahora que no me acaba de convencer en su denominación, pero en fin, que fue Paco Fernández Ordóñez, que la apoyó. Y, lo que es quizá más importante, un consenso de política exterior que la aceptó. ¿Qué falta nos hace un consenso en muchas cosas, pero en la política exterior es fundamental? A veces no se ve que nuestros políticos no puedan ponerse de acuerdo en una cosa que va a ser en el futuro bien sencilla, porque los intereses de los españoles, como todos los interlocutores que han hablado previamente a mi intervención, saben, son los mismos, esté Pedro o esté Juan, esté un gobierno u otro. Los intereses nuestros en la política exterior son los mismos. Por lo tanto, no debería ser tan difícil ponerse de acuerdo para defenderlos. Dicho lo cual, los principios básicos que a mí me parece, y que los dejo en el libro, para llegar a soluciones de conflictos, serían más o menos los siguientes. Primero, una voluntad real de paz de las partes en conflicto, en el sentido más real y no abstracto de la palabra. Con las negociaciones y diálogos no se juega. Se tiene voluntad política de alcanzar acuerdos o no se tiene. Porque ya habrá parte de las partes, no lo tengan ustedes, no lo pierdan sobre todo de vista, que estarán dispuestas a evitarlo, a impedirlo. Y esa actitud negativa a un acuerdo de paz obedece generalmente a trasnochadas razones ideológicas que impiden pactar a unos con el ejército represor y corrupto, los gobiernos fraudulentamente elegidos o la burguesía acomodada que no admite el más mínimo cambio en su modo de vida. A otros, con unos bandoleros que viven en las montañas, cometen fechorías, son comunistas y o marxistas y en consecuencia enemigos del pueblo a que dicen defender. Motivos económicos también, basados en privilegios o intereses inconfesables de determinadas clases sociales. Hay gente que vive bien y se hace rica en la guerra, curioso, como aquel constructor salvadoreño que exultaba de alegría cuando la guerrilla derribaba un puente porque sabía que lo iba a reconstruir él. En fin, en suma, vivir del conflicto, pues yo no vivo bien en un conflicto. Yo no vivo bien en la guerra. Me duele la guerra. Y la guerra entre hermanos es el peor de los conflictos, sin lugar a ninguna duda. Y por eso hablo de facilitador, porque creo que los países son bastante mayorcitos para mediarse a sí mismos. Los que trabajamos por par facilitamos, como bien ha dicho Castellana, y ha apoyado Jauregui, esos procesos. Pero nada más. Son los interlocutores y los actores los que deben arreglarse. Segundo, un interlocutor válido y, si es posible, único, con auténtica capacidad de decisión. Esto es importantísimo. En El Salvador, y lo saben bien los que han hablado conmigo por haber vivido en estos países, y en Guatemala había 4 guerrillas diferentes. En El Salvador 5. Hubo que convencerles en distintas reuniones, en los cafés, siempre autorizadas por el gobierno, por supuesto, español, de que así no habría nunca un acuerdo definitivo con el gobierno salvadoreño guatemalteco, que tenían que unificarse. Ese fue el origen de la conformación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y la Unidad Revolucionaria Nacional guatemalteca. Cuando se agruparon, hubo posibilidad de empezar a sentar a los que habían estado tanto tiempo enfrentados. En otra palabra, era reemplazar el concepto de guerra popular prolongada que tanto amaba la guerrilla con el de negociación popular prolongada también. Y todo esto se hizo antes, mucho antes, que los diálogos de paz propiciados por Naciones Unidas y por Oslo
y por los noruegos, que como lugar de reunión eran magníficos. Pero habría que juntar primero las partes, porque si no se las junta a dialogar, no hay posibilidad después de reunirse. En tercer lugar, una carencia de protagonismo. Bueno, hay que adelantar también que en el caso de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, guión Ejército del Pueblo, siempre se existía mucho en esa expresión por parte de los guerrilleros, tenían un mando único y una persona implacablemente seductora por un lado, pero que no permitía que hubiera otro más al mando, que era Marulanda, más conocido como Trujillo. En el caso del Ejército de Liberación Nacional, pues después del paso de nuestro cura, digo nuestro cura porque era español, Manuel Pérez, se hizo un secretario comando conjunto de 4 personas. Bien, nunca conseguimos en el caso colombiano que tanto las FARC como el ELN marcharan juntos e incluso llegaron a disputarse territorios de una manera agresiva y violenta. Una más. Tercero, una carencia de protagonismo. Mientras el proceso está en curso, la consecución de la paz no debe perseguir ni una alcaldía, ni una gobernación, ni un puesto en el Senado, en la Cámara de Representantes, ni salir en televisión. La paz se construye con alternativas serias. En suma, la paz se hace, no se pregona. No se pregona. Cuarto lugar, un arma de discreción, ya se ha mencionado. Es en clara conexión con el punto anterior, porque no se puede empezar a negociar en una plaza de toros. Los principios, al principio, valga la redundancia, tienen que ser muy callados para poder tener la oportunidad, porque si los haces públicos va a haber interferencias nefastas. Es decir, eso no quiere decir falta de transparencia, ya se informará públicamente al pueblo a su tiempo, que debe ser, por supuesto, debidamente informado. Los negociadores, los facilitadores, no debemos hablar demasiado, no debemos justificar, no debemos escribir libros tanto en cuanto el proceso de paz está en juego. Las charlas de café muchas veces son perjudiciales precisamente para la continuación del proceso. Nos referimos a todos esos temas una vez que han pasado más de 20 años de la firma de los acuerdos de paz justa y duradera, a lo que se refería Castresana, y más de 30 años desde el inicio de los diálogos. En quinto lugar, una gran tolerancia y un respeto por el otro. El tolerante cree en el diálogo y en el entendimiento. Considera que dialogar no es símbolo de debilidad y que conceder no es símbolo de entrega. El respeto al derecho ajeno, como decía Benito Juárez en la inscripción que consta en la sede de Naciones Unidas, que es la paz. En sexto lugar, la paz es hija de una política de Estado y no de gobierno. No nos equivoquemos. La paz es hija de una política de Estado y no de gobierno. Los acuerdos en El Salvador fueron en el año 1992 firmados y en el 96 en Guatemala. Pasaron distintos gobiernos, 5 y 4 respectivamente. No se debe, por tanto, electoralizar. No importa quién haga la paz, lo importante es que se haga. Porque muchas veces hay una cierta pelusa en estos campos, que no es nada beneficiosa. En séptimo lugar, la victoria militar, no nos engañemos, no es posible, ni siquiera deseable, por las negativas consecuencias para la población civil y el desmesurado odio que a veces acarrea. Las soluciones que proponen en aniquilamiento del adversario no son soluciones, hay que buscar su transformación, que es diferente. En octavo lugar, la exigencia de una gran seriedad de los terceros. Exigencia de los terceros que pasa por no dar lecciones ni teóricas. Los españoles son muy aficionados a dar teóricas, hasta en el fútbol. Todos tenemos 24, 86 selecciones. Por favor, hay que estar por detrás. Son las partes las que hablan, no el facilitador. En noveno lugar, una necesidad de proponer y aprobar reformas para quitar las banderas a las justas o demagógicas reivindicaciones sociales. Es importante. Si no hay reformas que acompañen al proceso,
y eso lo sabe bien Castellana y lo sabe muy bien Jabonero, van a encontrar dificultades en la ejecución y entender ese puente del que se hablaba. Es decir, pongo un ejemplo, los ingresos fiscales oscilaban entonces, en el caso de los centroamericanos, entre el 8 y el 24% del Producto Interior Bruto, cuando en Europa se encontraba entre el 35 y 45%. La diferencia es monumental, educativamente hablando, Jabonero, es tremenda. Por eso llevaba a decir al presidente Vinicio Cerero, por ejemplo, de Guatemala, que tuvimos que proteger en un momento determinado, antes de que era ya una democracia por lo menos electoral, que yo no pretendo que los ricos paguen un poco, todo lo que deben, sino solo un poquito. Con eso me conformo. Reformas para quitar banderas a los que se van a la montaña, precisamente reivindicando situaciones que consideran socialmente injustas. Entonces, un camino a seguir, conseguir un sentimiento, y esto es importante también, compactado entre los negociadores, para que se convenzan que ambos tienen un enemigo común cuando se han sentado a negociar, los que no quieren la paz, y que se encuentran tanto en la montaña como en el llano. Además, la voluntad de conseguir la paz es que una vez que se firma, ya el conflicto interno ha cesado y cesa también la posibilidad de culpar por más tiempo de fechorías al gobierno o a la guerrilla, sino el que las hace se convierte en delincuente, que es lo que ha tenido que enfrentar en una segunda posición Castellana en Guatemala, continua y sostenidamente, y gracias por ello. En un décimo lugar, cumplir lealmente con el papel de facilitador del amigo, lo que supone, mira, si llegas una vez a la montaña, pensando en la hora que hay que volverse, se está perdiendo no solo la paciencia, sino desde luego la primera batalla. El diálogo, por largo que sea, siempre ayuda, siempre ayuda. Hay que incitar, por tanto, a los interlocutores a trabajar siempre con la verdad y animar a las partes que hagan lo propio. Conseguir, en suma, que el fin nunca justifique los medios. Se trata, en definitiva, de comprender, porque comprender, mis queridos amigos, es empezar a perdonar. Como decimosegundo principio, diría, utilizar ya con sabiduría la ayuda internacional, que se brinda efectivamente por el grupo de países amigos que creó Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra, la Unión Europea, más tarde las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y Gobierno, y por lograr también que Estados Unidos y Cuba, si no ayudan, por lo menos que no estorben. En el caso de Estados Unidos, al final reconocieron, al principio no, pero al final reconocieron y se incorporaron al grupo de países amigos tanto en Guatemala como en El Salvador para tratar de solventar el conflicto. Y La Habana fue y serviría de sede a las negociaciones de las guerrillas colombianas. Y ahí estuvimos también. Como decimotercer punto, yo diría prever la ruta a seguir. Y esto se ha dicho ya. La ruta a seguir para después la paz. Miren ustedes, la paz nos estalla en las manos. Entonces, lo importante no es ya conseguir un acuerdo, sino la aplicación ejecutiva del mismo. La aplicación ejecutiva del mismo para evitar que la injusticia, como falta ejecutiva de aplicación de la justicia, la impunidad y, por supuesto, la corrupción, son las tres lacras que asumen estos países y las han tenido encima como techo durante demasiado tiempo. Empezamos a no estar exentos nosotros de ello, Hay que tener cuidado en la forma que nos movemos. Como consejos adicionales, no existen vacas sagradas. Yo diría que el experto es uno que fue experto antes. No existen expertos. No se debe destruir nunca los archivos. El equipo facilitador debe ser absolutamente imparcial, pero no necesariamente neutral. No se es neutral cuando hay una flagrante violación de los derechos humanos y libertades fundamentales, de los cuales, como he dicho antes, el derecho a la vida es total. Si se asesina, eres un asesino, aunque no pretendes justificarlo con una ideología propia. El que mata, la purga. La
purga de la manera que se negocia, una vez que reconozca también su propia culpabilidad. Desconfiar por principio de un cese al fuego prematuro y abandono de las armas. Nada, repito, nada se considera acordado hasta que no se haya alcanzado un acuerdo completo. Por tanto, no hay que levantarse de la mesa hasta conseguirlo. No tengan miedo a ponerse metas muy altas, porque ya el proceso se encargará de rebajarlas. Huir de los llamados vividores de la paz, aquellos a los que la fuerza se les va por la boca, que no han estado nunca en la montaña, que han estado sí en reuniones más o menos presuntamente progresistas como teóricos de la paz, y que no han arriesgado un ápice, ni sus puestos, ni su condición para conseguirla. Ojo también con los falsos mediadores que cobran o les pagan jugosas cantidades por día de trabajo. El caso de ETA ya no ha lugar porque el Estado de Derecho ha triunfado definitivamente y derrotado a los terroristas, pero el caso de ETA en el País Vasco fue especialmente repudiable. La paz no tiene precio, no tiene precio. Para ir allá terminando y no desgastar demasiado a las personas que nos están escuchando, sí había un par de cosas más que quería señalar. Una es la Iglesia. Curiosamente, la labor de la Iglesia no se menciona, casi en ningún momento. La Iglesia en Centroamérica. Sobre todo los que veníamos de un nacional catolicismo que no nos gustaba. La Iglesia, a través de las conferencias, primero del Concilio Vaticano II, después de las conferencias episcopales de Medellín y de Puebla, establece unos criterios de la opción prioritaria por los pobres y la lucha contra las desigualdades sociales y implica y establece el término que si quieres la paz trabaja por la justicia, impresionantes. Quizás influidos por Casaldáliga, por Gustavo Gutiérrez, por el del Cámara o por tantos otros. Y sobre todo, además, hay que tener en cuenta que entre 1971 y 1983 más de 40 sacerdotes religiosos y religiosas fueron asesinados en Centroamérica, y no digamos ya los casos que todo el mundo conoce y que fueron siniestramente ejecutados de Yacuría y Monseñor Romero en el caso de El Salvador y de Monseñor Gerardi en el caso de Guatemala, todavía en fechas excesivamente recientes. La Iglesia dio la cara, participó en los procesos de paz, acogió los mismos en Colombia también, tanto la Conferencia Episcopal como el Cardenal y el Nuncio, que además ahora está al servicio del Papa Francisco, fueron fundamentales en el desarrollo de los procesos y de las negociaciones. Y esto no se dice. Y finalmente, pues una pequeña queja. Y una observación con característica más bien de sorpresa. La queja es que efectivamente Naciones Unidas se ocupó de los procesos de Guatemala y El Salvador. Creó una comisión de la verdad magnífica con todos los aditamentos que se pueden encontrar, representantes y personajes que pudieron trabajar en la misma. Esa comisión de la verdad condenaba con toda claridad a los gobiernos salvadoreño y guatemalteco por ejecuciones realizadas o por el ejemplo también del asalto a la Embajada de España. España estuvo ausente y eso no me parece razonable. Sí, estuvimos en el seno de la Unión Europea, que también apoyaba, pero no hubo una aportación económica para el mantenimiento de la misma. Y por último, algo que me sorprendía, que es que en el libro figura como anejo los archivos que han sido sacados a la luz por Estados Unidos. Los Estados Unidos se caracterizan por una cosa de meter la pata algunas veces, pero tratar de arreglarlo después, reconociendo sus defectos, cosa que, por ejemplo, en el caso de Vietnam es muy claro. Pues aquí lo vuelven a hacer. Los archivos que se exhiben al final del libro como anejo son y representan el reconocimiento explícito por el propio Estados Unidos de que España tenía toda la razón en el caso centroamericano. Y curiosamente,
curiosamente, yo no los he visto en ningún periódico. No sé, a lo mejor se me escapa alguno. Termino porque yo creo que hay que terminar en algún momento para no cansar excesivamente a las personas que nos están escuchando. El tener la oportunidad de participar en todos estos procesos, yo pensaba con toda claridad que para mí era fundamental. La paz se consigue a través del diálogo y la negociación y la búsqueda incansable de la justicia a través de la erradicación de la pobreza. Yo sinceramente reconozco con mis dos buenos amigos y tú, Lola, habéis pasado, que el trabajar por la paz y la cooperación con el necesitado entraña riesgos y acarrea incomprensiones. Arriesgarse es perder un poco. Yo he preferido con toda claridad el riesgo para, perdiendo un poco, evitar perderlo todo. Muchas gracias.